viendo el Evangelio, ¿cierto? Y empezamos a hablar sobre qué significa el Evangelio y vimos algunas definiciones, hablamos también de lo que Pablo dijo o cómo fue la exposición que Pablo realizó, ¿cierto?, a los romanos sobre el Evangelio. Y de ahí nosotros lo dividimos en 4 bloques, ¿se acuerdan bien? ¿Cuáles eran los 4 bloques que íbamos a estar hablando sobre qué es el Evangelio? ¿Quién se acuerda? El macro tema, el Evangelio, qué es, cómo lo vivo, cómo lo predico, ¿cierto? Ese es el macro tema. Ahora bien, vimos que el Evangelio como significado podíamos nosotros verlo desde 4 perspectivas o 4 puntos que nos van a ayudar a tener una visión global de lo que significa el Evangelio. Hace 2 semanas atrás vimos el primer punto, que tenía que ver con ¿qué? ¿Se acuerdan? Con Dios. Con Dios. Con Dios, sus atributos. Muy bien. Con Dios, ¿cierto? Todo parte en Dios. Para poder entender bien el Evangelio necesitamos en primer lugar tener claro quién es Dios. Si nosotros no tenemos claridad sobre nuestra noción de Dios, difícilmente vamos a poder entender qué significa el Evangelio y qué implica el Evangelio. ¿Ya? Eso es lo primero. Dios. La semana pasada estuvimos viendo otra cosa. ¿Cuál era esa otra cosa? ¿Se acuerdan? Vean sus apuntes, los torpedos. ¿Ah? ¿Quién? El hombre, ¿cierto? Vimos que en primer lugar Dios, en segundo lugar el hombre. Dios es extremadamente santo, extremadamente puro, recto y justo. Hablamos de la santidad de Dios, hablamos de este atributo que es el atributo por excelencia de Él. Él se da a conocer por medio de la Escritura como el 3 veces santo, ¿cierto? No dice que soy 3 veces amor, no dice yo soy amor, 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 sino que Él se manifiesta como santo, 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 dándonos a entender con ese que ese es su atributo con el cual Él si pudiésemos resumir a Dios, tendríamos que decir que Él es santo, porque en su santidad implica su independencia, implica también su justicia, implica su rectitud y un sinnúmero de otras cosas más. Tiene que ver con su propia naturaleza, ¿ok? Pero también hablamos de lo que tiene que ver con esta parte del ser humano. ¿Cuál es la condición del ser humano? Hablamos de que el ser humano no puede buscar a Dios, ¿cierto? No hay forma en que el ser humano de manera natural pueda buscar a Dios porque pecó en el principio, ¿cierto? Alejándose de Dios, acarreó sobre sí condenación, también produjo una muerte espiritual y una esclavitud para con el pecado. Entonces vimos Dios santo y el hombre pecador. No hay ninguna forma visible hasta el momento en la cual podamos unir estas dos cosas. Dios santo, perfecto, puro, recto, y por otro lado un hombre pecador, falto, que aborrece a Dios y no desea por ningún motivo acercarse a Dios ni obedecerle. Ya. El día de hoy vamos a estar viendo, y esto como es tan importante, igual lo vamos a estar dividiendo en hartas subtemas, ¿ok? Y tiene que ver con la obra de Cristo, porque esa es la respuesta, eso es lo único que puede unir a Dios santo, perfecto, recto, con el ser humano pecador, caído, que aborrece y no quiere buscar a Dios, ¿ok? Entonces, lo único que puede unir a esto, y por eso es que dividimos el Evangelio de manera didáctica en 4 puntos. Dios, el hombre, Jesucristo y la respuesta que el hombre tiene que tener ante la obra de Jesucristo. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar viendo la primera parte del tercer punto, que es la obra de Cristo. La obra de Cristo. Y quiero citar esto, quiero leerlo detenidamente para que ustedes lo puedan analizar. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana,
se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esto corresponde al capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, que se llevó a cabo esta confesión de fe en el 1647, muchos años atrás. ¿Ok? Esta definición es básicamente la que nosotros vamos a estar desarrollando. Aquí se habla de la persona de Cristo. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo era su característica? ¿Cómo la Escritura nos muestra sobre él? ¿Ya? Entonces, vamos a ir analizando un poquito esto. Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Todos podemos decir eso. Pero en la misma Escritura se nos habla acerca de otra cosa que es súper importante para poder tener claridad sobre la obra de Cristo. Para poder saber qué hace una persona, primero tenemos que saber quién es esa persona, para que lo que hizo pueda tener sentido. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar hablando de la obra de Cristo, pero en particular de la humanidad de Cristo. Porque nosotros sabemos y tenemos claro que Cristo era el Hijo de Dios, pero también Él fue un hombre común y corriente, ¿cierto? Hace aproximadamente 2000 años atrás, Él pisó esta tierra y vivió como un ser humano común y corriente. Entonces queremos en esta oportunidad hablar sobre la humanidad de Cristo, porque la humanidad de Cristo es importante e importantísima para que nosotros también veamos cómo fue que la obra de Cristo tiene el significado que tiene el día de hoy para nosotros. En primer lugar, vamos a ver cosas súper sencillas y de conocimiento público, que tiene que ver, en primer lugar, con el nacimiento virginal del Señor Jesús. Por favor, que alguien busque Mateo 1:18. Mateo 1:18. Por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ok, entonces, fíjense en este detalle importante. Dice que estaban José y María, y antes de que ellos se juntasen, sucedió que María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Concibió del Espíritu Santo. Y aquí es importante este detalle, porque esto de alguna forma también a nosotros nos diferencia de lo que el catolicismo romano cree y enseña, ¿cierto? Aquí dice que antes de que José y María se juntasen, ¿ya? El catolicismo romano enseña que José y María nunca se juntaron después de que Jesús nació. Pero aquí está dando la prueba de que esto ocurrió antes de que ellos se juntasen. ¿Qué sentido hubiese tenido que el escritor inspirado por el Espíritu Santo hubiese puesto eso si es que ellos no se iban a juntar nunca? No tiene sentido. Entonces, por eso, lo primero que comienza diciendo el Mateo, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, es que María y José en ese instante no se habían juntado. ¿Qué quería decir eso? Que no habían tenido intimidad sexual, es decir, no se había concretado el matrimonio como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Dice que viene el Espíritu Santo sobre María y ella concibe del Espíritu Santo. Por favor, que alguien lea el versículo 20 del mismo Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Lo que está engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo ninguna conexión con José. O sea, estaba María, el Espíritu Santo vino sobre ella, y por obra del Espíritu Santo, María queda embarazada. ¿Ya? El versículo 24 y 25, por favor, del mismo capítulo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Volvemos a repetir, no la conoció hasta, es decir, no había tenido intimidad
todavía, sino hasta que después que nació el Señor Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el nacimiento del Señor vino de una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre María y no de la unión física común y corriente que existe entre el esposo y la esposa. Es decir, en este caso en particular José no tuvo nada que ver. José incluso se sintió traicionado cuando se enteró de la noticia. Por eso el evangelista comenta que él quiso dejarla secretamente. ¿Se acuerdan de ese pequeño detalle? Porque en aquel entonces la cultura hebrea decía que existían el matrimonio como tal y la promesa del matrimonio. Lo que había ocurrido en este instante era que José y María ya se habían comprometido. Pero cuando ocurría este compromiso dentro de la cultura hebrea, claro, cuando ocurría esto, ¿qué pasaba? Pasaba que el compromiso social ya estaba realizado. Es decir, ellos socialmente ya estaban casados. Y lo único que no había ocurrido era la ceremonia en la cual el esposo iba a buscar a la esposa y se juntaban, y posterior a eso venía la noche de boda, ¿cierto? Donde se unían en intimidad ambos novios. Entonces, en este instante, donde se está relatando este acontecimiento, José y María ya habían firmado ese contrato. Es decir, ellos socialmente ya estaban casados. ¿Ya? Eso es importante también porque cualquiera podría decir, entonces Jesús vino en una familia que todavía no estaba conformada, estaban como conviviendo porque todavía no se habían casado. Pero no quiere decir eso. Eso quiere decir que dentro de la cultura hebrea existían estas dos instancias en el matrimonio. Primero, el compromiso firmado en el papel, y posterior a eso, incluso lo más común en aquel entonces era que un año después de eso ocurriera recién la fiesta, porque el hombre tenía que ir a construir una casa. Tenía que ir a construir una casa en el terreno de su padre para de esa forma poder recibir a su esposa y cumplir con aquel dicho y refrán que dice: el que se casa, casa quiere. No, pero esa es como la idea. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban casados socialmente, pero todavía no habían concretado ese matrimonio. Entonces, por eso Jesús nace dentro del matrimonio, pero todavía no había unión física entre José y María. Posteriormente de eso lo hubo. Tenemos también el relato del Evangelio que dice que vinieron los hermanos y las hermanas de Jesús una vez a visitarle, y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Jesús tuvo más hermanos, ¿ya? Y María dejó de ser virgen. Entonces, todas esas cosas que existieron y de estas doctrinas que el catolicismo romano formuló posteriormente son una falacia, es decir, no tienen veracidad a la luz de lo que el mismo relato bíblico nos muestra. ¿Ok? Ahora, Lucas 1, 34 y 35 vuelve a repetir la idea, pero aquí nos muestra más detalles al respecto. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo sin que mediase el hombre. Aquí tenemos a José y a María. La Sagrada Familia nos acompaña esta noche. Muy bien, entonces, eso es lo primero. El nacimiento del Señor Jesús fue virginal, es decir, no hubo contacto entre José y María, sino más bien el Espíritu Santo posa en María y de esa forma ella queda embarazada. Ahora bien, ¿por qué razón este nacimiento debía ser virginal? Y eso es importantísimo. Por favor, que alguien busque Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Por qué razón este nacimiento debía ser virginal? ¿Por qué Jesús debía nacer de una mujer sin contacto con el hombre? Gálatas 4, versículo 4 al 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo lo leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de esa razón. ¿Para qué? Por favor, hermana Margarita, vuelva a leerlo. Desde esa parte en adelante. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok. La primera razón por la cual Jesucristo tenía que nacer de una mujer, ¿ya? ¿Era para qué? Para que el ser humano entendiese que la salvación no podía venir tan solo del ser humano, sino que tenía que venir por obra de Dios. El Espíritu Santo posa en María, la cubre con su sombra, según el relato de Lucas, y queda ella embarazada. Es la obra de Dios obrando en favor del ser humano. No es que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Por eso es que Jesús tenía que venir en forma de ser humano, como tú y como yo. Pero, en particular, él era distinto porque tenía una parte humana que venía del lado de María, pero no tenía la parte humana de parte del varón, sino que la parte divina dada por el Espíritu Santo. Esto es importante, querido hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que Jesucristo fue hombre, completamente hombre, plenamente hombre y plenamente Dios también. Algunos dicen que fue 100% hombre, 100% Dios, pero en realidad no tiene que ver con algo cualitativo, o sea, cuantitativo, sino cualitativo. Su condición era de hombre, no es que él haya sido 100% hombre y 100% Dios, no, él era completamente hombre en todo lo que eso implica y completamente Dios en también todo lo que aquello implica. Sin embargo, tenemos que separar ambas naturalezas. Es una sola persona, pero tenía una naturaleza completamente divina y a la vez completamente humana. ¿Ok? Porque no sé si ustedes recuerdan lo que hemos estado compartiendo los domingos, ¿cierto? En los sermones, en nuestra serie de Primera de Juan. El contexto de Juan, ¿se acuerda cuál era? Había hermanos que habían pertenecido a la iglesia, salieron de la iglesia y ellos se mezclaron con la cultura gnóstica, helénica, ¿cierto? Griega de aquel entonces. Y lo que ellos tuvieron fue una mala concepción de lo que Cristo era. Ellos no decían que Jesucristo era Dios hecho carne, porque para la cultura griega eso era imposible, porque lo material no tenía nada que ver con lo espiritual. Y si Dios es espíritu, no tenía nada que ver con lo material, con la carne. Entonces, ¿ellos qué inventaron? Una doctrina que finalmente se llamó el docetismo, que ellos pensaban que Jesús vino en apariencia de hombre, pero él no era hombre. ¿Ya? Eso era lo que estas personas creían. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia también, esa fue una de las primeras herejías que se levantó en la iglesia cristiana. Y nuestros hermanos ya de la iglesia primitiva tuvieron que tomar decisiones al respecto. Incluso la definición que leímos en el principio de esta confesión de fe de Westminster nace en el 451 en el concilio de Calcedonia, donde los hermanos ya se dijeron, esta cuestión tiene que parar. Tenemos que definir realmente, bíblicamente, con argumento bíblico, quién es Dios, quién es Jesús. ¿Cómo era su naturaleza? Porque había muchos falsos hermanos que andaban diciendo que Jesús no era Dios en primer lugar y tampoco él, y otros decían que era Dios, pero no era completamente hombre. Entonces, por eso Juan comienza su primera epístola diciendo: lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que le vamos a hablar. Porque Juan lo que quiere decir es que Jesús vino en carne. Dios se hizo carne. Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos que tener claridad. Jesucristo fue completamente Dios, pero a la vez completamente hombre. Ahora, otra razón. ¿Por qué el nacimiento debía ser virginal? Porque hace posible la unión plena entre la deidad y la humanidad en una sola persona. María pone la parte humana, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, a través de su sombra, como dice Lucas, da la parte divina y un solo ser nace ahí. Si hubiese habido contacto entre José y María y hubiese venido de ahí y simplemente el Espíritu Santo posa sobre ese hijo, nosotros no podríamos haber sido salvados. Porque recordemos, el problema ¿cuál era? De Dios con el hombre. Entonces, quien solucionara el problema tenía que ser a la vez Dios y a la vez hombre. ¿Se entiende, no? Ya, perfecto. Lo otro, porque hace posible, esta es la tercera razón, porque hace posible la humanidad de Cristo, o sea, que Cristo hubiese sido un ser humano, pero que no haya tenido el pecado heredado. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos del pecado de Adán? Y que por medio del pecado de Adán, cada una de las personas que nacieron de ahí, Abel, Caín, Set y todos los que no se nombran de ahí para abajo, cada una de esas personas nacieron, y nosotros también, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados,
¿cierto? Que es un pecado o una culpa del pecado que nosotros cargamos desde Adán hacia abajo. ¿Qué pasaba? Que si José hubiese tenido contacto con María, el hijo que hubiese nacido de esa unión hubiese tenido pecado heredado y no hubiese podido haber cumplido con la redención. ¿Ya? Disculpa, ¿el pecado lo lleva el hombre, no? ¿O eso? Eso es importante, no es que el pecado lo lleve el hombre y la mujer son pecadores, transversalmente. Pero recordemos el relato de Génesis, ¿cierto? Dice que la mujer comió del fruto y le dio a su marido que estaba al lado. El texto de Hebreo es curioso, dice que estaba al lado. No es como, a veces uno tiene la idea de que primero comió Eva, ¿cierto? Y como que después fue caminando con el fruto, oye, come nomás. No, lo que es peor, su marido estaba al lado y vio todo el escenario. Él vio a la serpiente tentándole, él estaba al lado de ella. Entonces ahí vemos lo pollerudo que era Adán desde el principio. En fin, para ir a la respuesta de mi hermano Sergio Marcelo. Lo que pasa es que la mujer come del fruto, pero ahí no es pecado. Dice cuando le dio a su marido y su marido comió el fruto, ahí dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Porque el hombre, y esto también es algo que a Eric y Jacqueline que se casan ya la otra semana, o la otra semana. No están aquí, están haciendo trámites. Pero eso es importante porque la responsabilidad del matrimonio recae en el varón. Entonces, por eso, de alguna forma, tanto el hombre como la mujer son pecadores, pero el hombre es el que siembra la semilla de vida en la mujer. La mujer no puede tener hijos sola, necesita al varón para tener. De alguna forma, la mujer es como un terreno fértil donde el varón planta la semilla para que brote un hijo. Entonces, por eso es que el hombre, de alguna forma, es el que transmite la pecaminosidad o la concupiscencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando todas las mujeres, tú eres el culpable, le dicen a su esposo. No, entiendan esto. Entiendan esto. Tiene que ver con que no puede haber hijos si no hay unión del hombre con la mujer. Entonces, por eso es que, como la responsabilidad recae en el hombre, es que el ser humano, a la hora de la concepción, hereda la pecaminosidad que viene desde Adán. Entonces, ¿qué pasó? En esta oportunidad en Cristo no fue así. Porque no hubo contacto del hombre con la mujer. El contacto fue del Espíritu Santo con la mujer. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces continuamos avanzando. Entonces, por eso era necesario que el nacimiento fuese virginal y María nunca tuviese contacto con José. Hasta ese entonces. Después sí. Para los porfiados que creen otra cosa. Ok. Ahora vamos a ver algunas cosas. Vamos a saltarlo algunas, solamente vamos a ver algunas pequeñas nomás, pero son cosas que todos conocemos. La humanidad de Cristo. Jesús fue como cualquier ser humano. ¿Ya? Era distinto, era completamente hombre, completamente Dios, pero en su naturaleza humana fue igual que cada uno de los que estamos acá. Nació como todos, Lucas 2:7. Ahí les pido que vayan buscando para que... Lucas 2:7, otro que busque Lucas 2:52, otro que busque Juan 4:6, y así entonces vamos más rápido. Entonces Jesús fue como cualquier hombre, nació como todos. Lucas 2:7, ¿qué dice? Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, aquí el relato nos dice que lo acostaron ahí y flotó. No, era común y corriente, le pusieron los pañales incluso, igual se hacía caquita. Era un niño común y corriente. Ya, no por ser Dios, no era como un ser humano. Perfecto. Dice que creció como cualquier niño. Lucas 2:52. ¿Ya? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, creció como cualquier niño. En estatura y también en sabiduría. Y eso es algo que vamos a ver también porque pudiese producir contradicción. Como si era completamente hombre y completamente Dios y iba a crecer en algo. Si Dios es completo. Entonces ahí hay una cosa que también nos puede marear, pero en realidad tiene la respuesta es súper sencilla. Más adelante la vamos a ver. Se cansó como cualquiera,
dice que este relato no lo busquen. En Juan 4, él iba camino a Jerusalén, pasa por Samaria, ¿cierto? Dice que cansado se sentó en un pozo y llegó la samaritana. ¿Se acuerdan de aquel escenario? Él estaba cansado porque había caminado, o sea, se cansaba Jesús. No por ser Dios completamente, no se cansaba. Se cansaba también. Como uno de ustedes un día viernes a esta hora. Muy bien, también sintió sed. Recordemos, cuando estuvo en la cruz, ¿cierto? Llegó un momento determinado en que él dijo: denme de beber, tengo sed. Juan 19, 28. Si alguien lo tiene, por ahí lo puede leer. Sí, Juan 19, 28. Ya. Después de esto, subiendo Jesús, y todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces sintió sed como cualquiera de nosotros ahora, sobre todo yo que tengo la boca seca. Y también tuvo hambre. Recordemos el escenario cuando él estuvo en el desierto, ¿cierto? 40 días, ¿cierto? En ayuno, y después de pasados los 40 días, él sintió hambre. Y también otro detalle importante, no lo busquen, porque... ¿Ah? También lloró, vamos a llegar para allá también. Murió como cualquier ser humano. Aquí estoy hablando algunas cosas, más que nada para que tengamos claridad de que él fue común y corriente. Lloró como don Gustavo la semana pasada con los chistes de Juan Fernández. También lloró, era humano. Murió como cualquiera muere, Lucas 23, 46. ¿Cierto? Dice que entregó su espíritu y murió. Y también él resucitó, y eso también es importante, resucitó en su cuerpo físico. No resucitó como Dios, no dejó de lado su cuerpo. Recordemos que él se le aparece a sus discípulos y les muestra sus llagas, ¿se acuerdan? Le dice a Tomás: aquí está, toca mis manos y toca mi costado. Él resucitó con su cuerpo físico. No con un cuerpo perfeccionado, sí, pero su mismo cuerpo físico. Entonces Jesús era común y corriente en su naturaleza. Con las mismas oraciones que tuvo en la crucifixión. Exactamente. Entonces, vemos acá que Jesús fue un hombre como tú y como yo, pero la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que él no tuvo pecado, no hubo pecado en él. Lucas 4:13. Juan 8:46. Vamos al tiro ahí. Entremos al tiro a textos un poco más. Otro que por favor pueda buscar Romanos 8:3 y otro o otra Hebreos 4:15. ¿Quién tiene Juan 8:46? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ok, cuando él dijo eso, el relato continúa y dice que nadie pudo decir nada. Nadie le podía decir que él tenía algún pecado. ¿Ya? En Romanos 8:3, ¿quién lo puede leer, por favor? Y otro, dijimos que buscara Hebreos 4:15. ¿Quién tiene Romanos 8:3? Ya, la Carola. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense el detalle. A semejanza, ¿cierto? ¿Qué dice? Léelo de nuevo ese detalle. Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. En semejanza de carne de pecado. No dice pecador. Semejanza. Carne como la nuestra, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Ya. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. En todo, ¿cierto? Conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay algo importante esto, porque alguno pudiese pensar, ¿cómo es posible que si Jesús fue tentado, como cada uno de nosotros es tentado? Dice que no tuvo pecado, pero la verdad es que las tentaciones que el Señor Jesucristo recibió no es como las que nosotros recibimos. Recordemos que en Santiago, por ejemplo, en Santiago el hermano del Señor dice que cuando nosotros pecamos es porque cada uno de nosotros se deja llevar por la concupiscencia que está en él. Esta concupiscencia es el resultado del pecado que cada uno de nosotros traemos desde que nacemos. Sin embargo, el Señor Jesús no nació como todos nosotros nacemos. Él
nació de la concepción del Espíritu Santo con María, por ende él no traía el pecado original. Entonces, él no tiene las tentaciones de él fueron distintas a las tentaciones que nosotros tenemos hoy. De hecho, como le decía Santiago, dice que nuestras propias pasiones y concupiscencias nos arrastran a nosotros y nos tientan y nos llevan al pecado. En el caso del Señor, como él no heredó el pecado original, él era tentado de afuera nomás. Él no tenía esta lucha que nosotros tenemos desde adentro. Pero igual fue tentado, ¿ok? En todo, pero conforme a la naturaleza humana, pero no específicamente como nosotros, porque él era distinto en su concepción. Primera de Pedro 2:22. Entonces, él era hombre, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. Por eso estoy seleccionando pasajes. En primer lugar vimos lo que dijo, lo que Juan muestra en el Evangelio. Después vimos lo que Pablo dice, ¿cierto? En Romanos. Vimos lo que el escritor de Hebreos dice sobre el Señor Jesús. Y ahora vimos lo que Pedro dijo. O sea, no es tan solo un apóstol que dijo esto. Todos los apóstoles tenían claro y estaban en común acuerdo en que Jesús era un hombre, semejanza de carne de pecado, pero sin pecado alguno. Sin pecado. Jesús nació como hombre, pero nunca tuvo pecado. Ahora, siguiendo y avancemos en esto que sobre la persona de Jesús y la humanidad de Jesús. Jesús pensaba como un hombre. Ya leímos este pasaje en Lucas 2:52, que él crecía en sabiduría y en estatura, ¿cierto? Sabiduría para con Dios y con los hombres, dice el evangelista. Entonces Jesús crecía en sabiduría, pero desde su naturaleza humana. Su naturaleza humana, él también tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, en Marcos 13:32, no lo busquen, en esa oportunidad dice el Señor que él no conoce la hora en la cual va a venir de nuevo. ¿Ya? ¿Cuándo va a venir de nuevo?, le preguntan. Dice, eso no lo sabe nadie, ni yo. Solo mi Padre que está en los cielos sabe esa información. Entonces, en su naturaleza de hombre, como completamente hombre, él no conocía eso. Sin embargo, en su naturaleza de Dios, lo conocía. De hecho, en el capítulo 28, luego de su resurrección, él dice, toda potestad me es dada. Entonces, la potestad, el poder, el imperio de todo le fue dado en aquel momento. ¿Okay? Entonces, él tenía como ser humano, como hombre, en su naturaleza de hombre, tenía ciertas limitaciones también. Él sentía como un hombre. En Juan 12:27, Juan 13:21 y Mateo 26:38 dice que él se turbó, se conmocionó, tuvo misericordia y compasión de aquellas personas que habían estado todo el día escuchando su sermón y no tenían qué comer, ¿se acuerda? Él fue movido a misericordia y producto de eso ocurrió la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Él se maravilló, Mateo 8:10, por favor, búsquenlo, Mateo 8:10. Tenía los mismos sentimientos que un ser humano, común y corriente. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo lea? Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ok, entonces dice que él se maravilló. Jesús no era como lamentablemente muchas veces lo muestra. O sea, hay una película que es ultra famosa, que todos los años la ponen, cada vez la cortan más, sí, porque es muy larga, Jesús de Nazaret, ¿cierto? En Semana Santa ponen esa película y muestran a Jesús que es como muerto, ¿sí? Nunca se ríe, su expresión facial es siempre la misma. Y no, en realidad Jesús era un hombre común y corriente, tuvo emociones. Y eso también nos muestra otra cosa, que Dios también tiene emoción. Él se aira, Él se alegra, Él ama. Esas son emociones. Entonces Dios no es impasible. Y Jesús no fue impasible, Él sintió. Él sintió como tú y como yo sentimos. Tenemos el ejemplo de Juan 11:35 en la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Algunos dicen que es el versículo más corto, pero no lo es. Jesús lloró. Jesús lloró. Y Hebreos 5:7, donde dice que Él con ruegos y súplicas oraba a su Padre que Él lo podía liberar de la muerte. Entonces Jesús en su humanidad era
como nosotros, pero recordemos la cláusula sin pecado alguno. Ahora, ¿por qué era necesaria esta humanidad? ¿Por qué Jesús, el Cristo, tenía que ser hombre y no tan solo Dios? ¿Por qué no podía venir como Dios, una semejanza angelical, por ejemplo, y de esa forma salvar al hombre? ¿Por qué? Porque su obediencia era representativa también, es decir, que su obediencia, si él obedecía, él iba a representar a todos los que por medio de su sacrificio iba a salvar como obedientes. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la otra vez de la justificación? ¿Cierto? Él fue justo y por ende nosotros que venimos, ¿cierto?, a Dios por medio de la obra de Jesucristo, somos justificados. Entonces, la obediencia de Cristo significa también nuestra obediencia. Y aquí vamos y este ejemplo es súper importante. Lucas 4, del 1 al 13, relata la tentación del Señor Jesús. Hay dos relatos, el de Mateo 4 y el de Lucas 4. Y en el relato de la tentación hay un detalle no menor. Hay 3 tentaciones que aparecen ahí. La primera era que él había pasado 40 días y tenía hambre. ¿Se acuerdan? La segunda fue que lo llevaron al pináculo del templo y le dijeron: tírate de acá, porque Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y posteriormente le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: yo te voy a dar todo esto si postrado me adoras. Ahora bien, nosotros, esa tentación que el Señor Jesús tuvo, de alguna forma es la misma que Adán tuvo en el Génesis. La misma, o sea, el concepto, la tónica es lo mismo. Recordemos Génesis, y ahí es porque su obediencia es representativa. Adán fue tentado en el huerto de Edén y Adán pecó y falló. Pero Cristo fue tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio, antes de morir en la cruz. Pero Él triunfó y venció sobre la tentación. La primera, recordemos, estaba Adán y Eva en el huerto. Y Dios le dijo: pueden comer de todo lo que quieran, salvo de este árbol. ¿Se acuerdan? Fíjense en el contraste. Jesús estaba en el desierto. No había nada. Adán estaba con todo. Jesús no tenía nada. ¿Cuál es la tentación? Come. ¿Qué le dijo a la mujer? Coman. Con que Dios le dijo que no pueden comer de todo, coman de este fruto. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Convierte esta piedra en pan. De alguna forma lo que el diablo estaba objetando era la confianza que tanto Adán como Jesús tenían en la provisión de Dios. La provisión de Dios. Dios le dijo que no podían comer de todo. A Jesús le dice: oye, ¿acaso Dios no te va a permitir que convierta esa piedra en pan? Tiene que ver con el sustento. Entonces esa es la primera tentación que el diablo le hace de una forma a Adán y Eva y de otra forma a Jesús. Pero la tónica es la misma, que ellos no confiaran en la provisión de Dios. La segunda tentación, ¿cierto?, era poner a prueba la promesa de Dios. Él le dice, Satanás, por medio de la serpiente, ¿cierto?, en forma de serpiente, le dice a Adán y a Eva: el día que coman, ¿cierto?, no van a morir, sino que van a ser como Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Ellos sucumbieron ante la tentación y comieron. O sea, ellos dudaron de la promesa de Dios. ¿Qué pasa la segunda tentación del Señor Jesús? Le dice: súbete a este pináculo y tírate. Y Dios Él prometió que te iba a mandar ángeles para que te sostengan. Entonces, era la misma idea. Satanás lo que quería hacer era poner a prueba la fe en la promesa que Dios había hecho de libertad, ¿cierto?, de salvación. Entonces, le dijo por un lado a Adán: no van a morir, porque Dios no los va a matar. Y al Señor Jesús le dijo: tírate nomás, porque Él te va a salvar. La misma idea. Y la tercera tentación que hace tanto a Jesús como a Adán le dijo que el día que comieran van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Como dioses. ¿Qué es lo que el diablo le muestra a Jesús? Todos los reinos de la tierra para que Él sea un rey. Adán y Eva habían sido creados como administradores de toda la creación de Dios. ¿Se acuerdan?
Sojuzgad la tierra, cuiden la tierra, trabajen la tierra. Esa era la promesa, ellos ya eran reyes de la tierra. Pero ¿cuál fue la tentación de Satanás? Ustedes quieren ser como Dios. O sea, no tan solo administradores de eso, sino que reyes de toda la creación, superiores a Dios. Entonces, la idea es la misma. Entonces, cuando Jesús obedece, todas las tentaciones que Adán había sucumbido, Jesús no sucumbe ante ellas. Y por eso su obediencia es representativa para con nosotros. Los mismos 3 principios que Satanás trató de romper en la relación de Dios con el ser humano, es lo que también quiso hacer Satanás con el Señor Jesucristo en el desierto. Una duda que me queda es que, por ejemplo, cuando están los eventos que Jesús se enfrenta a cierto endemoniado, lo reconocen a él como hijo de Dios. Como hijo de Dios. ¿Por qué Satanás, o sea, si le ofrece todo eso, sabiendo que el poder de Jesús era quizás, o sea, era mucho más grande que lo que él le podía ofrecer? No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que la tentación de Satanás va en función de la inminencia. Es decir, puede saltar porque el Señor Jesús sabía desde el principio que para poder ser rey de reyes y señor de señores tenía que morir en la cruz. Entonces, de alguna forma, lo que Satanás le está diciendo es, no necesitas morir en la cruz, para eso yo te lo puedo dar al tiro. Eso es lo que está haciendo. Entonces, de alguna forma está objetando la misión que Jesús tenía. Entonces, por eso Jesús dice, y ahí es donde él, y es increíble, porque él sabía lo que tenía que venir a hacer. Y él dice, no, apártate de mí, Satanás, dice ante esa tentación. Y él carga la cruz, muere, resucita y todo eso. O sea, él no se la llevó gratis. Él sabía que Satanás tenía el dominio. De hecho, mismo Satanás dice, a mí me fue dado ese dominio. Y leemos también en la Escritura que él dice que era el príncipe de la potestad del aire, Satanás. O sea, Satanás, el día de hoy todavía él gobierna y es príncipe y Dios y Señor de todo aquel que no está en el reino de Dios. Aquel que está en el reino de las tinieblas, su Dios, su rey es Satanás. Pero Jesús no sucumbe ante esa tentación porque él tenía una promesa de reino eterna. Ok, entonces su obediencia es representativa. Lo que Adán no obedeció, Jesús sí lo obedeció. Romanos 5, 18 y 19. Y alguien que busque 1 Corintios 15 del 45 al 47. Romanos 5 del 18 al 19 y 1 Corintios 15, 45 al 47. ¿Quién tiene Romanos 5? Ya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces, Adán era el representante de toda la humanidad. Por eso, cuando él desobedece a Dios, toda la humanidad perece y sucumbe y se hace esclava del pecado y también heredero de la muerte eterna. Pero como Cristo también representaba a la humanidad, esta vez de una manera distinta, entonces todo aquel que por medio de la única obra de obediencia del Señor Jesús, muchas personas al día de hoy también pueden ser representativos en la obediencia de Cristo y adquirir para sí mismo esa obediencia y ser considerados justos. Así como Cristo vivió de una manera justa, nosotros el día de hoy podemos ser considerados justos. ¿Ok? Disculpa, Sí, adelante. pero es que me salta la duda porque dice uno y uno es como que si fueran el mismo diseño. O sea, Exactamente, incluso se le llama el primer Adán a Adán y a Jesús se le llama el segundo Adán, porque ambos representan a la humanidad, ambos son representantes de la humanidad. El primer representante de la humanidad cayó, pero el segundo representante, hecho perfecto, siendo completamente Dios y completamente hombre, no sucumbió ante eso. Entonces a eso quiere llegar. ¿Ya? Ok. Faltó el 19. ¿El 19? ¿Faltó? Ya. ¿Quién lo puede leer por versículo 19? Parece que ahí lo clarifico. Faltó 1 Corintios. Sí, ¿quién lo tiene? Y lo puede leer, por favor. Ya, Lele. Así que también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí está la respuesta que Sergio Marcelo tenía. Muy bien. Ok,
Entonces, la primera razón por qué era necesario que Cristo fuese completa o plenamente hombre era que su obediencia iba a representar la obediencia de aquellos que alcanzaran por medio de la fe esa justicia. Y la segunda razón es que para poder ser un sacrificio sustituto era necesario que tuviese la misma naturaleza de aquellos que iba a justificar. El que pecó era un ser humano. Por ende, el que recibiera el pecado tiene que ser un ser humano. Entonces Dios toma esta forma, ¿cierto?, semejante al ser humano para poder llevar ese castigo. Porque el hombre pecó, el hombre tiene que pagar. Entonces la naturaleza de Cristo, humana, paga por ese pecado que el ser humano había realizado. Hebreos 2, 16 al 17. Y otra, Primera de Timoteo 2, 5. ¿Se va entendiendo, sí o no? Recordemos, era Hebreos 2, 16, 17 y Primera de Timoteo 2, 5. ¿Quién tiene Hebreos 2, 16, 17? Ya. El que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de los pueblos. Entonces él no vino como ángel, porque el que había pecado era el ser humano, entonces tenía que venir como ser humano, semejante a sus hermanos, dice el texto. Y Primera de Timoteo 2, 5, ¿qué es lo que dice? Dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que Jesucristo tenía que ser hombre para poder ser mediador entre Dios y los hombres. Perfecto.